Veni Creator Spiritus. Bienvenidos a Redescubriendo el Vaticano II, un espacio para profundizar en las enseñanzas del Concilio Vaticano II para nuestra vida cristiana de hoy y descubrir la riqueza espiritual, teológica y pastoral de este gran acontecimiento de nuestra Iglesia Católica. Conducido por Joel Alonso. Hola amigos de Radio Paz, soy Joel Alonso y les doy la bienvenida a nuestro programa los sábados a las 6:30 de la tarde, Redescubriendo el Vaticano II. Puedes sintonizarnos en la 8:30 AM, en 96.1 FM, en el app, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, y en la señal internacional www.radiopaz.org. Pidamos al Espíritu Santo que nos acompañe en nuestra conversación de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, queridos amigos de Radio Paz, venimos conversando acerca de la Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la Sagrada Liturgia, sobre el Sagrado Concilio, y nos quedamos en el numeral 36, en el que se propuso comenzar a celebrar la Eucaristía, la liturgia, en la lengua de cada cultura, sin dejar de celebrarla en latín. Este numeral provocó un cambio radical que muchos acogieron con agrado y otros a regañadientes. Vamos a titular el programa de hoy Un lenguaje divino, asequible a todos. La liturgia es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Y fomentar la vida litúrgica significa que no se reduzca a un rito externo, sino que sea el lugar donde el pueblo de Dios viva y celebre su fe de manera consciente, activa y fructífera. Implica catequesis, participación, comprensión de los signos y símbolos, de los gestos, de las palabras, y una vida que se prolonga después en la caridad y en la misión. Por eso la Eucaristía la conocemos como la misa, que en latín es missio, es un envío, una misión. El Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, en el numeral 36 que estamos viendo, abrió la puerta al uso de la lengua vernácula en la liturgia, la lengua de cada cultura, para que el misterio celebrando sea comprendido por todos los fieles. Y aunque el latín conserva su valor como lengua de unidad, la lengua vernácula permite que la palabra de Dios y las oraciones de la Iglesia resuenen directamente en el corazón de cada comunidad. La liturgia, aunque utilice la lengua humana, conserva un carácter divino porque es encuentro con Dios. Al usar la lengua que el pueblo entiende, lo sagrado no pierde su grandeza, sino que se vuelve más cercano, accesible y vivificante. Es como la encarnación. El Verbo eterno se hizo carne y habló en la lengua del pueblo, en arameo, en hebreo. Así, lo divino se comunica en palabras humanas para elevar al hombre hacia lo eterno. Y el fomento de la vida litúrgica y el uso de la lengua vernácula buscan que lo divino
no quede distante ni incomprensible, sino que llegue a cada creyente en un lenguaje que ilumine, que nutra y que transforme la vida. Aquí en el numeral 36 vemos cómo la liturgia toma forma en la lengua de cada cultura y se conserva el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. Sin embargo, como el uso de la lengua vulgar, o sea, de la lengua del pueblo, del vulgo, del pueblo, es muy útil para el pueblo mismo, en no pocas ocasiones, tanto en la misa como en la administración de los sacramentos, y en otras partes de la liturgia se le podrá dar mayor cabida. Ante todo, en las lecturas y moniciones que preceden las lecturas, en algunas oraciones y cantos, conforme a las normas que acerca de esta materia se establecen para cada caso en los capítulos siguientes. Supuesto el cumplimiento de estas normas será de incumbencia de la competente autoridad eclesiástica territorial, de la que se habla en el artículo 22.2, determinar si ha de usarse la lengua vernácula y en qué extensión. Si hiciera falta, se consultará a los obispos de las regiones limítrofes de la misma lengua. Estas decisiones tienen que ser aceptadas, es decir, confirmadas por la sede apostólica. La traducción del texto latino, en latín, a la lengua vernácula, que ha de usarse en la liturgia, debe ser aprobada por la competente autoridad eclesiástica territorial antes mencionada, de manera que todos en el mundo entero sigan el mismo misal, el mismo leccionario, de la versión más actualizada. Las normas para adaptar la liturgia a la mentalidad y las tradiciones de los pueblos, pues la Iglesia no pretende imponer una rígida uniformidad de aquello que no afecta a la fe o al bien de toda la comunidad, ni siquiera en la liturgia. Por el contrario, respeta y promueve el genio y las cualidades peculiares de las distintas razas y pueblos. Y estudia con simpatía y, si puede, conserva íntegro lo que las costumbres de los pueblos encuentra que no esté indisolublemente vinculado a la superstición, a los errores, y aún a veces lo acepta en la misma liturgia, con tal que se pueda armonizar con el verdadero y auténtico espíritu litúrgico sin salirse de la verdad revelada de Dios. Al revisar los libros litúrgicos, salvada la unidad sustancial del rito romano, se admitirán variaciones y adaptaciones legítimas aprobadas por el obispo a los diversos grupos, regiones, pueblos, especialmente en las misiones. Y se tendrá esto en cuenta oportunamente al establecer la estructura de los ritos y de las rúbricas que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Corresponderá a la competente autoridad eclesiástica territorial de la que se habla en el artículo 22.2, determinar estas adaptaciones dentro de los límites establecidos. En las ediciones típicas de los libros litúrgicos, sobre todo en lo tocante a la administración de los sacramentos y de los sacramentales, las procesiones, la lengua litúrgica, la música, el arte sagrado, siempre de conformidad con las normas fundamentales contenidas en la Constitución. Y sin embargo, en ciertos lugares y circunstancias urge una adaptación más profunda de la liturgia, lo cual implica mayores dificultades. Por tanto, la competente autoridad eclesiástica territorial de que se habla en el artículo 22.2 considerará con solicitud y prudencia los elementos que se pueden tomar de las tradiciones y genio de cada pueblo para incorporarlos al culto divino. Las adaptaciones que se consideren útiles o necesarias se propondrán a la sede apostólica para introducirlas con su consentimiento. Y estoy pensando ahora mismo en la Virgen de Guadalupe, como ella, en su manto, en su figura, ella se presenta al mundo de México,
al mundo de la cultura y se presenta con signos que hablan al pueblo. Por lo cual la liturgia también, que es divina, que también viene del cielo, como la Virgen María, tiene componentes culturales que nos impactan directamente en nuestra historia y en nuestra cultura y son un canal para conectar con las verdades eternas. Y para que la adaptación se realice con la necesaria cautela, si es preciso, la sede apostólica concederá a la misma autoridad eclesiástica territorial la facultad de permitir y dirigir las experiencias previas necesarias en algunos grupos preparados para ello y por un tiempo determinado. Como las leyes litúrgicas suelen presentar dificultades especialmente en cuanto a la adaptación, sobre todo en las misiones, al elaborarlas se empleará la colaboración de hombres peritos en la cuestión de que se trata, personas especializadas. Ahora sí, hay un fomento de la vida litúrgica en la diócesis y en las parroquias. La vida litúrgica diocesana es inspirada por el obispo, por los sacerdotes, por los fieles laicos. El obispo debe ser considerado como el gran sacerdote de su grey, de quien deriva y depende, y en cierto modo, la vida en Cristo de sus fieles. Por eso, conviene que todos tengan en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral. Por eso siempre se recomienda a las iglesias particulares, a las parroquias, que vayan a la catedral para que vean cómo se hace la liturgia, donde está el obispo, donde están, podría decir así, los que más saben de liturgia. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ir a la catedral para ver cómo se celebra la Santa Misa, con el obispo, con el diácono, dónde van los incenciarios, dónde van la naveta, dónde llevan el incienso, en qué lugar van los ciriales, la cruz, cuál es la disposición dentro de la Santa Misa, cuáles son los pasos. Y eso es para nosotros de comprensión. El obispo debe ser considerado como el gran sacerdote de la grey, el gran maestro, incluso de la liturgia. Por eso conviene que todos tengan en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral. Persuadidos de que la principal manifestación de la iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía, en una misma oración junto al único altar, donde preside el obispo rodeado de su presbiterio y ministros. Y por eso es que se llama la catedral. La catedral es la iglesia del obispo y se llama catedral porque tiene la cátedra, que es la silla, la sede donde se sienta el obispo, se llama cátedra. Y desde allí él enseña, por eso es que se llama catedral. La vida litúrgica parroquial debe tener un puesto significativo. Como no es posible al obispo siempre y en todas partes presidir personalmente en su iglesia toda su grey, debe por necesidad erigir diversas comunidades de fieles. Entre ellas sobresalen las parroquias, distribuidas localmente bajo un pastor que hace las veces de obispo. Ustedes han visto cómo los obispos son los que llevan el sacramento de la confirmación. Pero cuando el obispo no puede llegar, delega al sacerdote, al párroco, para que haga la vez de obispo. O sea, no siendo obispo, el obispo delega en él para hacer la confirmación, ya que de alguna manera representan a la iglesia visible establecida por todo el orbe. De aquí la necesidad de fomentar teórica y prácticamente entre los fieles y el clero la vida litúrgica parroquial y su relación con el obispo. Y hay que trabajar para que florezca el sentido comunitario parroquial, el sentido diocesano, porque no somos que yo sea de una parroquia y tú seas de otra, no somos islas.
sino que somos parte de una diócesis, a la cabeza el obispo, sobre todo en la celebración común de la Santa Misa Dominical. Hay un fomento de la acción pastoral litúrgica, un signo de Dios sobre nuestro tiempo. El celo por promover y reformar la Sagrada Liturgia se considera con razón como un signo de las disposiciones providenciales de Dios en nuestro tiempo y para nuestro tiempo, como el paso del Espíritu Santo por su Iglesia, y da un sello característico a su vida, e inclusive a todo el pensamiento, a la acción religiosa de nuestra época. Y en consecuencia, para fomentar todavía más esta acción pastoral litúrgica en la Iglesia, el Sacrosanctum Concilium decreta una comisión litúrgica nacional, que conviene que la competente autoridad eclesiástica territorial de que se habla en el artículo 22, párrafo 2, instituya una comisión litúrgica, sea a nivel nacional, sea a nivel de diócesis, con la que colaborarán especialistas en la ciencia de liturgia, música, arte sagrado y pastoral, y esto se lleve a la formación de todas las parroquias desde una oficina en la diócesis o arquidiócesis, que haya una oficina de liturgia donde se lleve la formación litúrgica a todos los fieles. A esta comisión ayudará en lo posible un instituto de liturgia pastoral compuesto por miembros eminentes en estas materias, sin excluir los seglares según las circunstancias. Y la comisión tendrá como tarea encauzar dentro de su territorio la acción pastoral litúrgica bajo la dirección de la autoridad territorial eclesiástica arriba mencionada, y promover los estudios y experiencias necesarias cuando se trate de adaptaciones que deben proponerse a la sede apostólica. Aquí mismo en la arquidiócesis de Miami, como en muchas diócesis de todo el país, se dan cursos de liturgia para personas que están iniciándose en la liturgia, para sacristanes, para acólitos, o sea, los monaguillos, para todos los que tienen que ver con la liturgia, para todos estar en la misma página. Y existe una comisión litúrgica diocesana. Asimismo, cada diócesis contará con una comisión de liturgia para promover la acción litúrgica bajo la autoridad del obispo. Y a veces puede resultar conveniente que varias diócesis formen una sola comisión, la cual, aunando esfuerzos, promueva el apostolado litúrgico. Hay una comisión de música sagrada y arte sacro que pertenece a la misma oficina. Además de la comisión de Sagrada Liturgia, se establecerá también en cada diócesis, dentro de lo posible, comisiones de música y de arte sacro, que pueden ser oficinas separadas o puede ser una sola oficina de liturgia que lleve la Sagrada Liturgia, la comisión de música y de arte sacro en una sola. Y es necesario que estas tres comisiones trabajen en estrecha colaboración. Y aún muchas veces convendrá que se fundan en una sola, como es el caso nuestro. En el capítulo 2 del Sacrosanto Misterio de la Eucaristía, que es donde celebramos la liturgia, está el misterio pascual, que es lo que celebramos, la muerte y la resurrección de Cristo, el paso de la muerte a la vida. Y nuestro Salvador, en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Celebró una última cena para despedirse de sus discípulos e instituir la Eucaristía, con lo cual iba a perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, y a confiar a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se come a Cristo, el Cordero pascual. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera, ya que el alma se alimenta de la palabra de Dios y de el cuerpo y la sangre de Cristo.
y sería una negligencia para nosotros como cristianos no darle al alma el alimento que necesita, porque entonces nos debilitamos en la fe. Es necesaria una participación activa de los fieles en la Eucaristía. Por tanto, la Iglesia con solícito cuidado procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños, como turistas o mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y las oraciones participen consciente, piadosa y activamente en la sagrada acción de gracias. Sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezca en la mesa del cuerpo del Señor y den gracias a Dios, porque eso es lo que significa palabra Eucaristía, acción de gracias. Es necesario aprender a ofrecerse a sí mismo, al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él. Un sacrificio mío y que es también de ustedes, dice el sacerdote en persona de Cristo. Sacrificio mío y también de ustedes, y que se perfecciona día a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí, para que finalmente Dios sea todo en todos. Así ven ustedes cómo el Concilio Vaticano II se puede llevar hasta la actualidad. Y lo estamos disfrutando cada palabra, cada enseñanza y cómo se aplica perfectamente a la vida actual de la Iglesia. Por consiguiente, para que el sacrificio de la misa, aún por la forma de los ritos, alcance plena eficacia pastoral, el Sacrosanctum Concilium, teniendo en cuanto a las misas se celebran con asistencia del pueblo, especialmente los domingos y fiestas de preceptos, decreta lo siguiente, que es necesaria una revisión del ordinario de la misa. Es necesario revisarse con frecuencia, cada cierto tiempo, el ordinario de la misa, de modo que se manifieste con mayor claridad el sentido propio de cada una de las partes y su mutua conexión, y se haga más fácil la piadosa y activa participación de los fieles. Porque lo que se está pidiendo en el Concilio Vaticano II y cada domingo es que todos participen, que todos canten los cantos, que todos participen en las oraciones, que abran la boca, que digan, cuando le digan el Señor esté con ustedes, responda y con tu espíritu, y decirlo abiertamente en alta voz. Bueno, mis queridos amigos, ya no hay mucho tiempo para más. Les agradezco a ustedes el estar aquí junto con nosotros cada sábado a las 6:30 de la tarde en Radio Paz para redescubrir la riqueza del Vaticano II. Veni Creator Spiritus. Gracias por acompañarnos en Redescubriendo el Vaticano II. Les esperamos el próximo sábado para juntos profundizar en la riqueza espiritual, teológica y pastoral de este gran acontecimiento de nuestra Iglesia Católica. Redescubriendo el Vaticano II.